Bueno, vamos a dar inicio a los ejemplos, como les comenté, después de la explicación del esquema en general. Vamos a empezar con la culpa. La culpa de haber tomado una decisión errónea, una decisión negativa, algo con lo cual yo hice un daño o me hice daño a mí mismo. Esa culpa la culpa es un remordimiento, un reclamo, es ¿por qué hiciste esto? Es que no debiste, es un sufrimiento por el error que cometiste. Entonces eso nos hace sentirnos débiles. En esta debilidad puedo autorreclamarme y decirme, ¿por qué lo hiciste? Mira, ahora estás viendo las consecuencias, mira lo que estás haciendo, mira lo que te pasó. Y eso nos debilita. El autorreclamo nos debilita mucho. O puedo fantasear un poco, salirme de la realidad diciendo, si hubiera tomado esta decisión, si no hubiera tomado esta decisión, si hubiera hecho esto, si no hubiera esto. Entonces, eso nos provoca un momento de estar fuera de la realidad y también nos genera debilidad. O puedo fantasear. No quiere decir que soñar sea negativo, porque soñar me encamina mis acciones y mis decisiones a lograr ese sueño. Fantasear es que en ese momento en que yo me siento débil, construya una realidad que ahorita no tengo y que la quiera en ese momento ya. Y después pues, caes a la realidad y no existe esa fantasía que te fabricaste. Esos tres aspectos, el autorreclamo, salirnos de la realidad y fantasear, nos debilitan. Entonces, como nos sentimos muy mal, nos vamos a la realidad a hacer algo. Puedes tomar alcohol y entonces desahogarte y llorar. Y ese llorar pues te da un descanso. O como menciona la paciente, que se pone a buscar películas que le hagan llorar para después se agrande ese dolor más fuerte y entonces así tenga un motivo para llorar y entonces en el llorar también hay un desahogo y un descanso. Pero vuelve a pasar una semana, un mes, vuelves a sentir la culpa, vuelve a pasarte lo mismo, vuelves a hacer lo mismo acá y aquí se vuelve un círculo vicioso que no logras salir de él. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que ir a esta parte interna, a esta necesidad inconsciente que tengo de crearme estos estados. Si ya me di cuenta que sí la regué, si ya me di cuenta que sí estuvo mal lo que hice, que sí me dañé a mí mismo y dañé a los otros, ¿por qué vuelve a surgir? Porque hay una necesidad inconsciente de vivir en ese estado culposo. Esa necesidad inconsciente surge de mi ambiente familiar. Si yo viví en un ambiente familiar de negación o de vergüenza, esto va a generar esa necesidad inconsciente de estar volviendo a sentir las culpas, volverlas a sentir y sentir y sentir y no salir del sufrimiento, porque hay una necesidad, porque así aprendí en mi ambiente familiar a vivirlo. Un ambiente familiar de vergüenza es, por ejemplo, si hay un papá alcohólico, donde yo, pececito, me siento con la vergüenza de ver a mi papá borracho. Entonces se me genera una necesidad de lograr un momento, de crear una idea de que puedo ser un ser humano perfecto, que puedo lograr ser un ser humano sin errores, porque aquí había muchos errores. Entonces yo quiero taparlos diciendo que se puede lograr ser una persona sin errores, que eso no es posible. O en la negación, si hay un ambiente familiar donde se niega lo negativo que pasa en la casa, lo negativo de que se dañan a las personas en este ambiente familiar, mi reacción va a querer lograr un ser humano perfecto, un ser humano sin errores. Y eso no va a suceder. Entonces, si en mí existe una necesidad inconsciente de creer que puede existir un ser humano perfecto, un ser humano sin errores, cuando comete errores voy a vivir de una forma culposa, exagerada, volviéndola a revivir y revivir, y aunque haga acciones en la realidad para sentirme bien, solamente van a ser momentáneas
y yo voy a seguir viviendo esta debilidad.